si logramos creer en el Señor, somos libres de la depresión. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Que el creyente, vamos a mirar que el creyente puede entrar en depresión si descuida la palabra, o si descuida esa fe en el Señor, o si pone los ojos en otra parte y no en Él. Pero si los mantiene en Él, Dios le da la victoria. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a ir mirando poco a poco, ¿sí? Cada parte, y ojalá que los hermanos me capten la idea, ¿sí? Porque me parece que es determinante para ganar la victoria. He visto, mis amados hermanos, hermanos maravillosos que están en la iglesia y pasan por la prueba, pero a la larga las cosas no les salen y se apartan. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Quiero mostrarles por qué las cosas no salen. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Porque Dios no puede fallar. ¿Sí está claro? Sí. Si nosotros confiamos en Él, Él no puede fallar. Si hacemos las cosas como Él quiere, Él no puede fallar. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, las cosas fallan cuando no falla Él, sino cuando nosotros fallamos. Cuando no cumplimos la ley como está en la palabra. Entonces, vamos a irlo mirando, mis amados hermanos. Entonces, vamos a ver, el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que si el justo, estamos hablando del cristiano real, ¿sí está claro, hermanos? Sí. Que si ese cristiano deja de tener fe, ¿qué pasa? Muere. Así de simple. ¿Sí está claro? La única forma de mantenerse vivo, bendecido, con poder y con todas las cosas bonitas que Dios quiere, ¿cómo es? Manteniendo esa fe en Él. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pero cuando quitan los ojos de Él, pueden venir cualquier cosa. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Porque el justo por la fe vivirá. Ahora, si pierde esa fe, pierde la vida. ¿Está claro, mis amados hermanos? Aunque se siga moviendo. Ahora bien, entonces vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver el 16 y el 17, mis amados hermanos. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para ayudarnos, para sacarnos adelante. Adorado sea Dios. Ojo al 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué quiere decir eso? Que mis amados hermanos, todos somos pecadores y merecemos el infierno, pero si creemos en la obra de Cristo, se manifiesta la justicia de Dios, se revela la justicia de Dios que nos dice, aunque usted sea pecador, si ha creído en mí, yo lo perdono. Está justificado, es la idea. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, la justicia de Dios o del cielo se revela por fe. Ahora, se revela por fe, ¿para qué? Miremos. Voy a leerles. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué más? Para que tengamos fe. ¿Sí está claro? Sí. O sea, si Dios te salva y te da una bendición poderosa, no es para que te vayas al mundo. O si te sana, no es para que te vayas al mundo. ¿Para qué es? Para que mantengas esa fe en Él. ¿Sí está claro? Volvamos a verlo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Alabanzas al Señor. ¿Y para qué más? Para que vivas por esa fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? No recibimos de Dios esa revelación gloriosa y ese poder glorioso para que simple y llanamente no nos importe. No, sino que lo recibimos por fe, para que tengamos fe y para que vivamos siempre en esa fe. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos guarde de no caer de esa fe. Ahora miremos otro texto que tiene que ver con lo mismo. Miren Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Dice, mas el justo por la fe vivirá.
O sea, el justo tiene que mantenerse ahí. Si está claro, mis amados hermanos, por esa fe se mantiene el justo. Ahora, y si retrocediere, o sea, si se afloja de la fe, ofende a Dios. Ofende a Dios. Pero nosotros, dice el escritor sagrado, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, o sea, los que mantienen esa fe para tener el alma salva y para agradarlo a Él. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude para entenderlo. Que Dios nos ayude para entenderlo. Porque podemos orar ahora, tenemos un problema y podemos orar ahora, Señor, yo confío en ti, pero podemos fallar en el proceso. ¿Y está claro, hermanos? Ejemplo, no lo vamos a leer, pero recuerdan el caso Pedro, que todos lo conocemos. Cuando el Señor iba caminando sobre las aguas en un mar turbulento, Él le dijo, no teman, soy yo. ¿Y qué le dijo Pedro? Si eres tú, ¿sí? Pedro conocía al Señor. Si eres tú, tienes mucho poder. Di que yo vaya. ¿Sí está claro? Y arrancó. Y ¿se estaba hundiendo? No, hermano, iba caminando sobre las aguas y yo creo que sobre las olas. Pero ¿cuándo se hundió? Cuando falló en la ley de vida. No en la ley de los mandamientos, en la ley de vida. Dice que al ver el fuerte viento, se hundió, ¿sí? Se iba hundiendo. Menos mal que el Señor estaba ahí, si no se hubiera ahogado. Ahora, y seguramente que hubieran dicho, mire, se mandó por fe en Dios y mire cómo terminó ahogado. Pero nadie iba a decir, fue que en medio del proceso, Él falló. ¿Sí está claro, hermanos? Hermanos, tenemos que tener cuidado para que en medio de ese proceso no fallemos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, porque si fallamos, la culpa es nuestra. Que Dios nos ayude y ojalá que lo entendamos hoy. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, miren Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero todas mis justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. ¿Qué es lo que vale? Que tenga confianza en lo que Él puede hacer por mí. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo ¿cuál es el justo? El salvo, el que ha confiado en el Señor y su fe se ha sido contado por justicia, ¿sí? Porque es evidente que el justo vivirá por esa fe. Serás tentado, hermano, tendrás problemas, vendrán pruebas, ¿sí? Porque el cristiano está para eso, para que a través de muchas tribulaciones entre en el reino de Dios. La única forma de mantenerse victorioso es esa fe a pesar de todo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. El creyente que verdaderamente va siendo desarrollado en Dios no mira las circunstancias, mira la palabra, ¿sí? Y la cree. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude. Miren Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo aquí anoté lo siguiente, mis amados hermanos. El que no es recto cree en su propia fuerza y razón. El que no es recto dice, yo no puedo resolver. Pero el justo, el humilde, ¿cómo vive? Confiando en Él. ¿Sí? El humilde dice, yo no puedo, pero Él me ayuda. Y se mantiene ahí y gana la batalla, y gana la victoria. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ese hombre es el que verdaderamente gana la batalla. De pronto puede que no sea muy culto, pero si tiene la fe, lo logra. Alabanzas al Señor. Yo les he contado a los hermanos del hermano Huiza, que fue de la iglesia.
¿sí? Que me invitó para ir a orar por la esposa porque tuvo gemelos y le practicaron el parto con alta tensión y como que se le reventaron las venas cerebrales y quedó en coma. Quedó en coma. Y fui a orar por ella porque el hermano me dijo, hermano, para que ore por mi esposa que está aquí, ya hice. Yo fui y ahí estaba como un vegetal. Y el hermano me dijo, hermano, me están pidiendo más exámenes y yo no tengo plata. Me la voy a llevar para la casa y el Señor la sana. Pues obviamente cuando uno tiene algún conocimiento, pues dice, no es tan fácil, ¿no? Hermano, el hermano se la llevó para su casa y la mujer se sanó y tuvo más hijos. Y los hermanos viejos que llevan en la iglesia mucho tiempo saben que estoy diciendo verdad. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? ¿Por qué? No sabía ni leer, pero tuvo esa fe. Confío en él y Dios le dio la victoria. No sé cuándo le diría, de pronto le llevó el desayuno o algo y se sentó, ¿sí? Después de ser vegetal, casi vegetal. ¿Sí? Y además tuvo más hijos, hermano, me consta. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Por qué? Tuvo esa fe y vivió. Porque el justo por la fe vivirá. Si está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, miren Nahum capítulo 1, versículo 7. Nahum 1:7 dice así: Jehová es bueno, fortalece en el día de cuando, de la angustia, ¿y qué más? Y conoce el que confía en él. Si está claro, hermanos, ese que Dios conoce, que confía en él, hermanos, ese es victorioso. Dios lo saca porque lo saca. Si está claro, mis amados hermanos, ese no puede fracasar. Es imposible que ese hombre que tiene fe en el Señor permanente fracase. Es imposible. Si está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para entenderlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, miren Jeremías 17:7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahora, ¿qué dice la palabra? Bendito, ¿qué quiere decir? Que le vaya bien, hermano, donde va. ¿Sí está claro? Porque ha creído esa palabra y ha confiado en él. Adorado sea Dios. Hermanos, o aprendemos esta lección o la aprendemos. No hay alternativa. Y no hay otro camino. Y no hay otra forma de victoria. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No es que podamos ser muy inteligentes o muy razonables. No. Aquí es quién cree y quién no cree. En el tiempo del sacerdote, ¿cómo es que se llama? Lutero. Lutero se rebeló contra el Papa en ese momento, que el Papa era prácticamente Dios en la tierra. Entonces, el que mandaba en Alemania lo escondió. Y Lutero principió a traducir la Biblia del latín al inglés para que la gente la conociera. Y estaba escondido. Pero mientras traducía la Biblia, cogió fe y salió al aire. Entonces, el gobernante en ese momento le dijo, hombre, ¿cómo va a salir al aire? Lo mata el Papa. Y él dijo, no, ahora el que más crea es el que cuida al otro. Y que ahora mataron a Lutero, no, murió en su cama. Dios lo cuidó todo el tiempo. Tradujo la Biblia, se levantó contra el poder eclesiástico de ese momento, que era como si fuera Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y murió, hasta se casó con una monja. ¿Sí está claro, hermano? Sí. ¿Por qué? Llegó a creer. Mientras leía esa palabra, llegó a creer. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y se volvió invencible. Adorado sea Dios, que Dios nos ayude. Ahora bien, hermanos, el creyente no solo debe saber que fue lavado y perdonado. El creyente tiene que tener conciencia que Él está ahí.
¿Sí está claro? Cuando el creyente pierde esa conciencia, fracasa. ¿Está claro, mis amados hermanos? Ahora, cuando yo estoy hablando de creyente, estoy hablando de ese hermano que ama al Señor y que ama esa palabra. Adorado sea Dios. Ahora, obviamente, si el creyente tiene conciencia que Él está ahí, tiene que vivir congruente con esa presencia. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Cuida sus palabras, cuida su manera de vivir, cuida cada cosa. ¿Por qué? Porque sabe que Él está ahí. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, cuando el creyente pierde la conciencia de esa presencia, de ese poder glorioso que está a disposición para ayudarlo, en otras palabras, si pierde esa conciencia de esa presencia, entra en confusión. ¿Por qué? Porque pierde la visión de futuro. Dice, ¿qué me va a ir? ¿Sí está claro, hermano? Sí. Entonces, si el creyente pierde esa conciencia, mis amados hermanos, se confunde. ¿Por qué? Porque lo siente. El creyente sabe cuando esa presencia no está ahí. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, el creyente tiene que tener conciencia que pase lo que pase, por dura que sea la prueba, Él está ahí. ¿Sí está claro? Eso tiene que saberlo el creyente. Ahora bien, quiero que veamos, mis amados hermanos, un ejemplo bíblico. Aunque lo vimos, pero desde otro ángulo, el domingo pasado. Miremos nuevamente el caso de Jacob y de José. Por ejemplo, mis amados hermanos, vamos a los casos precisos. Por ejemplo, José fue llevado a Egipto como esclavo. No sé si lo encadenaron, porque así trataban los esclavos, como animales. No sabemos cómo lo trataban. Posiblemente le pusieron cadena, no sabemos, pero lo llevaron como esclavo. Yo me preguntaba, ¿dónde estaba Dios? Miren Génesis 39, miren 39, 1 al 3. Miren Génesis 39, 1 al 3. Les voy a leer. Llevado pues José a Egipto, versículo 1, sí. Llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Posiblemente lo recibió amarrado, no sabemos, ¿sí? Pero así trataban a los esclavos. Versículo 2. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde estaba Dios? Ahí con él. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahí con él. ¿Qué dice el 2? Mas Jehová estaba con José. ¿Sí está claro, hermano? Podía estar encadenado. Podía él mismo no comprenderlo. Pero el Espíritu Santo nos dice, ¿dónde estaba Jehová? ¿Dónde estaba? Ahí con él. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? ¿Ah? Y además de que estaba con él, ¿qué hacía Jehová? Lo prosperaba. Era varón próspero. Un esclavo, pero varón próspero. ¿Sí está claro, hermano? ¿Por qué era próspero? Porque todo lo que hacía el esclavo, Jehová que estaba ahí lo prosperaba. ¿Sí está claro, hermano? O cualquiera podría decir, pero ¿cómo yo, si era bueno, por qué Dios permitió que fuera como esclavo? Dios sabía por qué. ¿Sí está claro, hermano? Sí, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Sí está claro, hermano? Y va delante de nosotros. Entonces, iba como esclavo, seguramente encadenado, pero era varón próspero, porque Jehová estaba ahí. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Después pasó a la cárcel. ¿Y dónde estaba Jehová? ¿Sí? Miren ahí en el versículo 20 al 21. Versículo 20 y 21 del mismo 39. Dice la palabra. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, ¿qué pasaba? Pero Jehová estaba con el preso. ¿Está claro? Él mismo yo creo que no entendía.
Él mismo decía, pero ¿por qué esta injusticia? He obrado bien, pasé de esclavo y ahora preso. Pero ¿dónde estaba Dios? Ahí con él. ¿Sí? Él tenía que aprender la lección, ¿sí está claro? Pero ahí estaba Jehová enseñándole. Que Dios nos ayude para entender eso, hermanos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, pero después lo sacaron de la cárcel rápido y tenía que, de todas maneras, tenía que estar con el faraón. Pero cuando estaba con el faraón, ¿dónde estaba Jehová? Miren el versículo, miren 41:16, miren 41:16. Miren 41:16, ¿qué dice? Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. En otra palabra, no está en mí, pero Él está aquí. ¿Sí está claro? Él va a hablar por mí. ¿Está claro, mis amados hermanos? Ese es Dios en el creyente. Y el creyente tiene que entender eso si quiere la victoria. ¿Y está claro, hermanos? Sí. Cuando pierda esa visión, lo pierde todo. Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué pasó con Jacob? Yo hice la cuenta de la prueba. No fueron 13 años, fueron 22 años de prueba. ¿Por qué fueron 22 años? Miren el capítulo 45, versículo 6. Miren, capítulo 45, versículo 6. Aquí fue cuando se manifestó José a sus hermanos para ir a decirle a Jacob que él vivía. Versículo 6 dice, pues ya ha habido 2 años de hambre, o sea que se manifestó. Jacob supo que él vivía cuando ya habían pasado 2 años de hambre. Habían 7 años de abundancia. Y ya habían pasado, además de esos 7 años, 2 años de hambre. ¿No? Conclusión, de 17 a 30. ¿Sí está claro? 13 años. Ahora, más 7 de abundancia, van 20. Más 2 de hambre, van 22. Fueron 22 22 años que Jacob sufría. ¿Por qué? ¿Por qué una bestia se comió a mi hijo? ¿Cómo destrozó a mi hijo? ¿Sí? ¿Por qué Jehová no me responde? 22 años. Pero mis amados hermanos, ¿dónde estaba Jehová? No solo estaba trabajando con su hijo, preparándole el futuro, sino que también, ¿dónde estaba Jehová con Jacob? Ahí estaba Jehová. ¿Está claro? Jacob nunca había sido engañado. Él engañó, pero nunca había sido engañado. Y para perfeccionarlo, también tenía que ser engañado. Para que resucitara el poderoso Israel. Porque después de esa prueba, nunca más hubo pruebas para él. Pasó a Egipto y fue consentido en Egipto. Si está claro, hermano, era la última prueba. Entonces, ¿dónde estaba Jehová? Miren el 46, versículo 1 al 4. Miren el 46, dice, salió Israel después de la prueba con todo lo que tenía y vino ¿a dónde? A adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no había perdido la fe, hermanos. Cuando salió, ¿a dónde salió? Salió a Berseba. Salió para adorar a Dios. Ahora, ¿y dónde estaba Dios? Miren, versículo 2. Y habló Dios ya no a Jacob, sino ¿a quién? Al hombre perfecto. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, que siempre ha estado ahí. ¿Sí? No temas descender a Egipto, porque a él le daba miedo ir a Egipto. No temas defender a Egipto, porque allí yo haré de ti, ¿qué? Una gran nación. Versículo 4. Y yo siempre estaré contigo. Versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y lo que él quería. Y la mano de José cerrará tus ojos. Lo que había soñado. Si está claro, mis amados hermanos, ese es nuestro Dios. Y uno no puede perder esa visión. Si el creyente pierde esa visión, fracasa.
¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora bien, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para entender ese principio bíblico. Ahora, ni la comunión con Cristo. Aquí dice Alejandrita, sí, esa comunión con Cristo. Amén. Sí, porque es la fe la que nos mantiene ahí, en esa comunión. Ahora bien, cuando el creyente duda, ojo a esto, cuando el creyente duda de la capacidad de Dios para ayudar, para bendecirle, para salvarle, se vuelve idólatra. Ojo a eso. Y aleja esa presencia. Y la consecuencia es depresión. ¿Sí está claro? Le voy a volver a leer esto. Cuando el creyente duda de la capacidad de Dios para ayudar, para bendecirle, para salvarle, se vuelve idólatra y aleja esa presencia. Y la consecuencia es depresión. ¿Sí está claro? Miren, mis amados hermanos, Números 14, versículo 1. Dice así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mis amados hermanos, lloró toda la noche, pero la nube de fuego estaba ahí. Ellos lo veían. Ellos la veían. Pero en lugar de verla, ¿qué hacían? Estaban llorando. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. En este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y en sus corazones, dice la palabra, se volvieron a Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Cómo estaban, hermanos? Depresivos. Dijeron, se acabó esto. Se acabó esto. ¿Cuándo sintieron esto? Cuando creyeron que Dios no era suficiente capaz para cuidarlos, para bendecirlos, para llevarlos a la victoria. ¿Sí está claro, mis amados? Aunque estaban viendo la misma presencia de Jehová, pero ellos se lo quitaron del corazón. Que Dios nos ayude. Dios puede estar ahí. Y usted, sin embargo, rechazarlo. Dios puede estar ahí. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y con toda seguridad está ahí. Ahora bien, mis amados hermanos, habían otros hermanos que estaban en la misma condición que ellos, pero pensaron diferente. Se cuidaron. ¿Y está claro? Miren, versículos 6 al 9. Le voy a leer del 6 al 9. Dice así: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, que habían visto a los gigantes y el problema, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Miren la gran diferencia. Ahora, versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Miren el cambio. Si está claro, hermanos, miren el cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vean el versículo 29 al 31. Ahí mismo, versículo 29 al 31. ¿Qué dice? Dice, versículo 29. En le contesta primero a los negativos, a los que lamentablemente viendo la presencia del Señor no la creyeron. En este desierto caerán vuestros cuerpos, como hablaron. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, quedaron en el desierto. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré
que os haría habitar en ella. Ahora, miren esto, hermanos. Perdieron lo que Dios había jurado. Se la voy a dar, es suya. ¿Por qué lo perdieron, hermanos? No creyeron. Dios, se acabó el mundo para mí. Se acabó el mundo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y se acabó el mundo para ellos. ¿Sí está claro, hermanos? Quedaron en el desierto. Aunque veían la gloria de Dios ahí. O aprendemos esta lección o la aprendemos. ¿Sí está claro, hermanos? O aprendemos esta lección o la aprendemos. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿qué dice? Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os la haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Alabanzas al Señor. Y ahora mire lo otro. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Y ellos conocerán la tierra que vosotros, ¿qué? Cuando te quejas, cuando pierdes la visión de su presencia, lo desprecias. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, si el creyente no pierde la fe, el Espíritu Santo puede darle gozo en las condiciones más extremas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Miremoslo. Miren 2 Corintios capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. O sea, eran hermanos con gracia. Sentían la presencia del Señor. Tenían el Espíritu Santo. Es lo que quiere decir. Ahora, miren el estado de estos hermanos. Que en grande prueba de ¿qué? Tenían la prueba de tribulación. ¿Sí está claro? Y en esa abundante, en esa gran prueba de tribulación, ¿qué tenían los hermanos? Abundancia de gozo. ¿Sí está claro, hermanos? Abundancia de gozo. En medio de esa prueba de tribulación, tenían abundancia de gozo. Ahora, sigamos mirándolo. ¿Qué otra cosa tenían esos hermanos que los afectaba? En su profunda pobreza. No tenían seguramente ni para el desayuno. ¿Está claro, hermano? Sí. ¿Ah? Sin embargo, ¿qué tenían? Abundancia de riquezas. Fueron capaces de dar ofrenda. ¿Está claro, hermano? Sí. Aunque no tenían ni para el desayuno, pero fueron capaces de dar ofrenda. Ese es nuestro Dios. ¿Sí está claro? Ese es su Dios si lo ha buscado. Y si tienes fe. No importa que lo veamos negro. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Nuestro Dios puede sacarnos adelante y puede darnos la victoria, aunque lo veamos totalmente oscuro. ¿Sí está claro? Depende que creamos en Él. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, este principio que le estoy enseñando es vital. Es vital. Ahora bien, hermanos, pase lo que pase, óigame muy bien, pase lo que pase, decida respetar la palabra, porque hay que amar esa palabra. Si hay algo que daña entre la palabra y yo, entre la palabra y yo, envenena el sistema. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Entonces, hermano, pase lo que pase, decida respetar la palabra de Dios y confiar en Él. Pase lo que pase, decida amar esa palabra y confía en Él. Y Dios le dará la victoria. Miremos un ejemplo bíblico. 1 Samuel capítulo 30. Dice así la palabra. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguet y a Siglat, y habían asolado a Siglat, y le habían prendido fuego, se habían quemado la ciudad. Versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino, o sea, para ponerlos como esclavos. Ahora bien, versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad
y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, o sea, lo iban a apedrear por la angustia del pueblo. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos por sus hijas. ¿Mas qué hizo David? Miren ahí, David no siguió llorando. ¿Qué hizo? No quitó la vista del que le podía dar la victoria. ¿Está claro, hermano? ¿Qué hizo? Fue a buscar a Dios y se fortaleció en Dios, a pesar del problema grave. ¿Y está claro, mis amados hermanos? Ahora, ¿y qué pasó? Miren los versículos 18 y 19. Miren los versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19. Dice así la palabra. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Versículo 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así que así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. ¿Qué pasó? Todo lo recuperó David. ¿Por qué? Porque no perdió de vista al que le podía dar la victoria. ¿Sí está claro? Se fortaleció en Dios. Hermanos, esto no está escrito por molestar. Está escrito para que nosotros lo aprendamos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, hay que tomar la palabra en serio, porque la palabra no puede mentir. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Quiero leerles algunas promesas corticas para que los hermanos vean y orar al Señor que nos dé fe. Si tenemos fe, nadie ni nada nos derrota. Adorado sea Dios. No hay diablo que pueda derrotarnos. La palabra dice que aunque el demonio venga como ríos, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Hermanos, el creyente es la máxima autoridad en la tierra, ¿sí? Porque somos la iglesia. ¿Está claro? Y la palabra dice que todo, el Señor todo lo puso bajo nuestros pies. Al ponerlo a los pies del Señor, lo puso bajo nuestros pies porque somos su cuerpo. Adorado sea Dios. Miren, mis amados hermanos, Deuteronomio 31:8. Ojalá que lo podamos creer. Deuteronomio, y miremoslo ahí, Deuteronomio 31:8. Jehová va delante de ti. ¿Lo puedes creer? Que Dios nos ayude. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Puedes creerlo, hermano? Que Dios nos dé la fe. Si logramos creer ese versículo, ¿quién nos vence? ¿Sí está claro? Él va delante de nosotros. Que Dios nos ayude para, ojalá, aceptarlo. Miren, Isaías 41:10 dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Lo puedes creer? Adorados a Dios. No desmayes. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, o sea, te doy fuerzas, te doy fuerzas extras. Ojo, siempre te ayudaré. Ojo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Sí? Con la diestra de mi justicia. ¿Lo puedes creer? Ahora, mira el 13, Isaías 41:13. Mire lo que dice. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué te dice? No temas, yo te ayudo. ¿Sí está claro, hermano? ¿Ah? ¿Lo puedes creer? Que Dios nos dé la fe, mis amados hermanos. Si lo podemos creer, nada ni nadie nos derrota. Adorado sea Dios. Miren Job 31:4. Miren Job 31:4. Miren Job 31:4. Miren lo que dice. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Por ejemplo, yo pensaba mientras meditaba, ¿cuántos pasos has hecho hoy? Tú no lo sabes, pero él sí. ¿Sí está claro? Sí. ¿No sabes cuántos pasos has hecho?
pero no lo sabes porque no lo contaste, ¿sí? Pero Él sí lo sabe. Tal es el cuidado de Dios con el creyente. Adorado sea Dios. Ahora, mire Mateo capítulo 10, versículo 30. Mateo capítulo 10, versículo 30 y 31, mire. Pues aún vuestros cabellos, ¿qué dice? ¿Cuántos cabellos tienes en tu cabeza? No lo sabes, pero el cielo sí lo sabe. ¿Y está claro, hermanos? Sí. Entonces la recomendación, versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras palabras, yo tengo cuidado de usted, créalo, créalo. Si lo cree, es victorioso. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Alabanzas al Señor. Me falta una cosita más ya para terminar. Entonces, mis amados hermanos, el consejo, evite la idolatría. Evite la idolatría. ¿Sí? No quite sus ojos de Él. Evite la idolatría, aunque lo vea negro, crea. ¿Sí está claro, hermano? Repítale al mismo diablo en la cara, aunque pase lo que pase, creo en ti, Señor Jesús. Adorado sea Dios. Ahora, el justo por la fe vivirá, por esa fe en Él vivirá. Alabanzas al Señor. Ahora, como dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él verdaderamente tiene cuidado de nosotros. Adorado sea Dios. ¿Cuántos creen eso? Que Dios nos ayude para creerlo. Mis amados hermanos, esfuércese en fe. Esfuércese en fe es determinante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, levante sus manos caídas y las rodillas paralizadas. Fortalezcas en fe. Esa es la orden y ese es el camino de la victoria. Oremos, Señor, te adoramos. Danos esa fe, Padre. Danos esa confianza en ti. Solo tú nos puedes dar la victoria, Padre mío. Solo tú eres poderoso para darnos la victoria. Solo tú eres el que nos puedes levantar, Señor, del lodo. Solo tú eres el que nos puede dar una victoria completa, total y absoluta. Porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en esta mañana. Enséñanos a vivir por fe. Enséñanos, Señor, que el justo por la fe vivirá. Por esa fe gloriosa en ti. Señor, danos esa confianza. Aunque veamos las cosas negras, Padre Celestial, ayúdanos a verte a ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, el que nos levantas. Tú eres el que pone nuestros pies sobre la peña. Tú eres el que endereza nuestros pasos. Tú eres el que pones cántico nuevo en nuestro corazón. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios.